Pero entonces, en febrero de 2018, todo dio un giro inesperado. Con su esposo fuera en otro viaje, Nali le hizo una propuesta que lo dejó sin palabras. No solo ella, sino otras 4 madres de la escuela lo invitaron a una fiesta privada en un hotel. Le ofrecieron 5 veces su salario mensual. Todas ellas, al parecer, estaban interesadas en él y habían oído rumores sobre su relación con Nali. Era una invitación a un evento exclusivo, algo que jamás habría imaginado. Hola. Bienvenido de nuevo a nuestro canal. Hoy nos metemos de lleno en otra historia real que te pondrá los pelos de punta. Esta vez nos trasladamos a la ciudad de Surat Thani, en Tailandia, y te aseguro que es un relato que nos toca muy de cerca. Se trata de un escándalo que involucra a un joven profesor y a varios de los tutores de sus alumnos. ¿Ya te pica la curiosidad? Créeme, esta historia está llena de giros inesperados que te dejarán con la boca abierta. Así que, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en ella y a desmenuzarla juntos. ¿Listos? ¡Vamos allá! Antes de meternos de lleno en la historia, no olvides darle a me gusta, dejar tu comentario, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Cuantos más seamos, mejor. Ahora sí, vamos al lío. Hoy viajamos a Surat Thani, una hermosa ciudad costera en Tailandia, llena de paisajes impresionantes y una cultura vibrante. Allí conoceremos a Bon Taeee, un joven nacido en 1991 en la zona de Talat Yai. Siempre fue un chico aplicado, trabajador y obediente con sus padres. En 2010, consiguió una beca para estudiar educación en la universidad, graduándose 4 años y medio después. Tras obtener su título, empezó a trabajar como tutor en la capital, pero poco después recibió una llamada para cubrir un puesto de profesor sustituto en una escuela primaria de Surat Thani. Enseñaba inglés y también tenía un rol de orientador adjunto. Aunque sus estudios estaban relacionados con la docencia, este nuevo trabajo le presentaba un desafío completamente distinto. Al principio, Bon Taeee tuvo dificultades para adaptarse a las clases numerosas y al ambiente de la escuela, pero para diciembre de 2015 ya había encontrado su ritmo. Se convirtió en uno de los profesores más queridos del colegio, y no solo por su estilo de enseñanza. Su buen aspecto no pasó desapercibido entre los padres, especialmente las madres que recogían a sus hijos. El director Manibone mencionó que, aunque las matrículas en la escuela eran más caras que en otros colegios de la zona, la calidad de la educación lo valía. Las instalaciones y los docentes eran de primer nivel. La llegada de Bon Taeee solo sumó más valor, especialmente porque se esperaba que trajera nuevas actividades extracurriculares, algo que la escuela necesitaba, ya que la mayoría de los profesores eran de edad avanzada. Los alumnos adoraban sus clases. Su manera de enseñar los mantenía atentos, y sus dinámicas los hacían disfrutar del aprendizaje. En agosto de 2016, fue reconocido tanto por la fundación de la escuela como por los padres de familia. Aunque su sueldo no era muy alto en comparación con otros profesores más experimentados, él amaba su trabajo. Enseñar era su pasión. Como aún no tenía una plaza fija en el sistema educativo, su salario era decente, pero no suficiente para vivir con holgura. Por suerte, la escuela le permitía dar clases particulares fuera del horario escolar para complementar sus ingresos. Y aquí es donde entra en la historia Nali. Ella contrató a Bon Taeee para que diera clases particulares de inglés y matemáticas a su hija, una niña de 11 años que cursaba 5º de primaria en su escuela. Las tutorías eran 2 veces por semana por las tardes, y pronto Nali notó un gran progreso en el desempeño de su hija. Viendo los buenos resultados, decidió seguir pagando por las clases. Ahora, un poco sobre la familia de Nali. Su esposo, Banasone, trabaja en el sector del transporte marítimo, lo que significa que pasa mucho tiempo fuera de casa. Aunque económicamente no les falta nada, la falta de afecto en la relación era evidente. Y cuando Bon Taeee empezó a ir a su casa 2 veces por semana, su presencia se sintió como un soplo de aire fresco. Su energía juvenil cambió por completo la dinámica del hogar. En una comunidad donde la mayoría de los tutores eran personas mayores o amas de casa, la llegada de un joven profesor apasionado como él no pasó desapercibida, especialmente para Nali. Nos trasladamos a enero de 2017. Después de una de sus sesiones de tutoría, Bon Taeee se quedó charlando con Nali hasta tarde. En algún punto de la conversación, ella empezó a acercarse más, primero tocándole la rodilla y luego deslizando lentamente su mano por su muslo. Al principio,
Bontei se apartó, rechazando sus insinuaciones. Al día siguiente, lo volvió a intentar, y él, otra vez, se resistió. Pero al final, Nali lo convenció ofreciéndole dinero extra. Le prometió que si se relajaba, le pagaría más, asegurándole que todo estaría bien. Bontei, que nunca había tenido una relación, estaba nervioso mientras Nali seguía avanzando. Ella lo tranquilizaba, diciéndole que se lo tomara con calma y que el dinero valdría la pena. Aunque temblaba, abrumado por la situación, terminó cediendo. Así, perdió su virginidad con Nali. Fue su primera vez con una mujer, aunque ella parecía un poco incómoda al respecto. Aún así, no pudo evitar sentir cierto placer. Solo le pidió que lo mantuviera en secreto. No solo por vergüenza, sino porque, como profesor, lo último que quería era meterse en problemas. Nali aceptó sin objeciones. 2 semanas después, Nali volvió a buscarlo, pero él se negó. Sin embargo, un mes después, cuando ella insistió de nuevo, acabó cediendo, aunque esta vez fue diferente. No fue por curiosidad ni por deseo, sino porque sintió presión. Nali le dejó claro que si no aceptaba, podría contarle todo al director. Ese miedo fue suficiente para hacerle aceptar, a pesar de que ya no se sentía del todo cómodo. Las cosas empezaron a cambiar. Nali se volvió más atrevida. Cada vez que recogía a sus hijos del colegio, le guiñaba un ojo o le pellizcaba la cintura. Bontei se ponía tenso, preocupado de que alguien lo notara, ya fueran otros profesores o los propios alumnos. No quería que corrieran rumores. Intentó ignorarlo, pero Nali siguió presionando. Le enviaba mensajes coquetos, fotos sugestivas, y él se sentía cada vez más incómodo. Desesperado, habló con el director Manivone, quien le dio un consejo claro: mantenerse alejado de los padres para evitar problemas. Tomándose en serio la advertencia, decidió cortar por lo sano. En julio de 2017, encontró la excusa perfecta. Dijo que estaba demasiado ocupado con el trabajo escolar y dejó de dar clases particulares. Incluso bloqueó el número de Nali y dejó de responderle. Quería poner fin a todo. Ese cambio en su actitud no pasó desapercibido. Los padres comenzaron a notarlo. Decían que cuando llegó al colegio era un profesor entusiasta, lleno de energía y con muchas ideas creativas. Pero ahora parecía distante, hasta arrogante, y ya no tenía el mismo compromiso. Los niños, desmotivados, empezaron a bajar su rendimiento escolar. Las quejas no tardaron en llegar. Algunos padres, incluida la misma Nali, comenzaron a considerar cambiar de colegio a sus hijos. Si el profesor ya no les ayudaba a mejorar, ¿por qué no buscar un tutor privado? Al final, con dinero, todo se puede conseguir. Incluso la directora Manivone se dio cuenta de su cambio. Siempre había visto en Bontei a un docente dinámico, que organizaba actividades extracurriculars, eventos, presentaciones de canto los fines de semana. Incluso visitaba a sus alumnos en sus casas para fortalecer el vínculo con ellos. ¿Y ahora? Apenas hablaba con los niños. Se encerraba en la sala de profesores, alejado de todo. En solo un año, parecía haber perdido la chispa que lo hacía especial. Preocupada, Manivone le lanzó una advertencia: si no cambiaba su actitud, tendría que buscar a otro profesor más comprometido para reemplazarlo. Todo esto hizo que Bontei se detuviera a pensar en lo que estaba pasando. Se dio cuenta de que su falta de energía y entusiasmo había comenzado más o menos desde que la señora Nali se acercó a él. Desde entonces, se había sentido desconectado, no solo de sus alumnos, sino de su papel como profesor en general. Después de reflexionar, decidió que tenía que recuperar su ritmo, tanto por sus alumnos como por la reputación de la escuela. Así que volvió a sus viejas costumbres. Organizó actividades extracurriculars, retomó las clases particulares y se esforzó por mantener su imagen intacta. En octubre de 2017, Bontei volvió a dar clases privadas, incluidas las de los hijos de la señora Nali. Su hija estaba en 6º grado y se preparaba para los exámenes finales. Esta vez, las clases fueron más intensas, cubriendo todas las materias en preparación para la prueba nacional. Sin embargo, el comportamiento de Nali no cambió. Volvió a acercarse demasiado, a tocarlo de nuevo, y esta vez, Bontei sintió que no podía negarse. Ella era una figura influyente en la comunidad y le ofrecía el doble de lo que ganaba en un mes. Así que, poco a poco, empezó a dejarse llevar, disfrutando de la atención extra.
Después de todo, pensó, ambos obtenían algo de la situación. Sin embargo, la sombra de su esposo, Banasone, pesaba sobre él. El hombre regresaría de sus viajes en enero de 2018, y si llegaba a enterarse de lo que pasaba, Bontei sabía que estaría en serios problemas. Pero entonces, en febrero de 2018, todo dio un giro inesperado. Con su esposo fuera en otro viaje, Nali le hizo una propuesta que lo dejó sin palabras. No solo ella, sino otras 4 madres de la escuela lo invitaron a una fiesta privada en un hotel. Le ofrecieron 5 veces su salario mensual. Todas ellas, al parecer, estaban interesadas en él y habían oído rumores sobre su relación con Nali. Era una invitación a un evento exclusivo, algo que jamás habría imaginado. Bontei sintió una mezcla de sorpresa e indignación. Se enfadó con Nali. ¿Cómo había permitido que otras personas se enteraran de lo que pasaba entre ellos? La confrontó sin rodeos. Me dijiste que esto sería un secreto, pero ahora todo el mundo lo sabe. ¿Y si alguien se lo dice al director? ¿Sabes lo que podría pasar? Podrían despedirme. Podrías arruinarlo todo. Pero Nali no parecía preocupada. Con una sonrisa tranquila, trató de calmarlo. No te preocupes tanto. Son de confianza. No son del tipo que anda contando chismes. Hemos hecho fiestas así antes, y nadie se ha enterado. Todo está bajo control. Aún así, Bontei no estaba convencido. La idea de estar con 5 mujeres al mismo tiempo lo abrumaba. Se negó varias veces, pero Nali no cedió. Siguió insistiendo, hasta que finalmente lo convenció. Está bien, hagámoslo. Te espero en el hotel el sábado, dijo ella, enviándole algo de dinero como adelanto. A pesar de sus dudas, Bontei terminó aceptando. Así que la noche del 8 de febrero de 2018, se presentó en el hotel, pensando que solo se encontraría con Nali. Pero algo no se sentía bien. Alrededor de las 10 de la noche, su cuerpo comenzó a sentirse extraño. Un cansancio repentino lo invadió, sus músculos se volvieron pesados y apenas podía moverse. Antes de que pudiera reaccionar, Nali lo ayudó a acostarse. Unos minutos después, la puerta se abrió y entraron las otras 4 mujeres. Eran madres de sus propios alumnos, la señora Bowaham, la señora Sibone, la señora Malika y la señora Batsana. Se rieron suavemente mientras se acercaban, diciéndole que se relajara. No te pongas tenso, dijo una de ellas. Solo queremos divertirnos un poco. Nadie tiene por qué enterarse. Bontei estaba aturdido. Todo se sentía irreal. Antes de poder hacer o decir algo, ellas lo rodearon. Eran 5 contra 1. Se turnaban, y él sentía que no tenía control sobre nada. Todo continuó hasta el amanecer. A la mañana siguiente, cuando despertó, estaba solo. Se levantó rápidamente, aún aturdido, y salió del hotel sin mirar atrás. Su mente iba a 1000 por hora. Sin pensarlo demasiado, se dirigió directamente a la comisaría para denunciar lo que había sucedido. Las autoridades lo escucharon, pero su reacción no fue la que él esperaba. Se mostraban escépticos, intercambiaban miradas entre ellos. La historia le sonaba extraña y, sin pruebas sólidas que la respaldaran, todo quedaba en su palabra. Para complicarlo aún más, cuando descubrieron que había recibido una gran suma de dinero, empezaron a sospechar. Algunos policías incluso insinuaron que tal vez no era una víctima, sino parte de algo más grande. ¿Y si lo habían contratado para eso? El informe llegó rápidamente a manos de la directora Manivone. Cuando leyó los detalles y vio los mensajes entre Bontei y Nali, no podía creerlo. Todo era un desastre. Sin embargo, mantuvo la calma y le aconsejó esperar, dejar que la policía hiciera su trabajo. Pero Bontei sentía que nadie lo tomaba en serio. Le dolía profundamente que lo trataran como si estuviera exagerando, como si todo lo que había vivido no tuviera importancia. Intentando cerrar ese capítulo, decidió devolver el dinero a la cuenta de Nali. Pensó que eso tal vez serviría para calmar las cosas, para demostrar que él no quería nada de eso. Pero la respuesta de ella lo dejó helado. En lugar de molestarse o agradecer, simplemente se rió. «Eres un cobarde», dijo con burla. «Estás haciendo un escándalo por nada. A hombres como tú les pagan por estas cosas todo el tiempo. No creas que no lo he visto antes». Ni siquiera se inmutó.
como si todo hubiera sido un simple juego, como si nada de eso importara. Pero para Bontey sí importaba. No podía aceptarlo. No podía olvidarlo. La noche del 17 de febrero de 2018, fue a la casa de Nali para dar su clase particular, como de costumbre. Todo parecía normal. Terminó la lección con su hijo y luego, sin decir nada, subió al segundo piso y entró directamente en la habitación de ella. Cerró la puerta detrás de sí. Nali, sin sospechar nada, lo miró con curiosidad. «Espera, mi hijo todavía está dormido», dijo con tono despreocupado. Pero antes de que pudiera reaccionar, Bontey se lanzó sobre ella y le cruzó la cara con una bofetada. Nali tropezó y cayó al suelo. Sin darle tiempo a reaccionar, él la sujetó con fuerza, inmovilizando sus manos. Luego, sus dedos se cerraron con rabia alrededor de su cuello. Ella forcejeó, trató de zafarse, pero su cuerpo poco a poco fue perdiendo la fuerza. Su rostro se tornó azul, y cuando dejó de respirar, Bontey aún la sostuvo unos segundos más, asegurándose de que no había vuelta atrás. Pero no se detuvo ahí. Tomó una almohada y la presionó contra su cara, manteniéndola así varios minutos más. Cuando estuvo seguro de que no se movía, se levantó, se arregló la ropa y salió de la casa como si nada hubiera pasado. El hijo de Nali y la asistente doméstica, que escucharon todo y quedaron paralizados por el shock, reaccionaron apenas él salió. Llamaron a una ambulancia de inmediato, pero era demasiado tarde. La señora Nali fue declarada muerta esa misma noche en el hospital. Solo tenía 36 años. La noticia corrió rápido. La policía detuvo a Bontey en cuestión de horas. Pero lo que sucedió después tomó a todos por sorpresa. La directora Manivone, que siempre había creído en él, no se quedó de brazos cruzados. Luchó con todas sus fuerzas por su liberación. Acudió a las autoridades y explicó la situación desde el principio. Les mostró el historial de chats, los reportes previos y todo lo que probaba como Nali y su grupo lo habían manipulado y aprovechado de él. Incluso consiguió un abogado para investigar más a fondo. Se revisaron los registros del hotel, buscando los nombres de quienes se habían hospedado la noche en que todo ocurrió. Finalmente, el abogado obtuvo las grabaciones de seguridad. En ellas se confirmaba que la reserva del cuarto había sido hecha por Nali y registrada para 5 personas. Pero lo más impactante fue lo que dijeron los empleados del hotel. Uno de los encargados de la limpieza recordó haber escuchado gritos de un hombre dentro de la habitación esa noche, pero no intervino. Al día siguiente, vio salir a Bontey, con los ojos rojos y el rostro desencajado, diciendo que iba directo a la policía. A partir de ahí, todo empezó a cambiar. El caso dio un giro inesperado, y la verdad, poco a poco, comenzó a salir a la luz. Esta nueva información cambió por completo el panorama del caso. Los padres de Bontey, que siempre habían confiado en su hijo, ahora lo apoyaban con más firmeza que nunca. Estaban convencidos de que lo que había hecho era consecuencia de toda la presión, el abuso y la humillación que había sufrido. No hay humo sin fuego, dijeron, respaldándolo cuando el caso llegó a los tribunales. Al final, 4 mujeres, Bouaham, Sibone, Malika y Batsana, fueron detenidas. Durante los interrogatorios, 2 de ellas confesaron casi de inmediato, mientras que las otras solo admitieron su participación después de ser confrontadas con las pruebas. Todas coincidieron en lo mismo: Nali había sido la mente maestra detrás de todo. Ella las había invitado al hotel, diciéndoles que Bontey era fácil y que deberían pagarle por su tiempo. En total, reunieron una suma equivalente a casi 6 veces el salario mensual de Bontey, aunque solo la mitad del dinero llegó realmente a sus manos. Pero lo más impactante de todo fue lo que confesaron después. Nali lo había drogado esa noche. Por eso apenas podía moverse, por eso no pudo resistirse. Lo admitieron sin rodeos, asegurando que estaban dispuestas a enfrentar las consecuencias. Y entonces apareció un testigo inesperado. Un hombre llamado Sai Saban se presentó ante el tribunal y afirmó que había pasado por lo mismo. El mismo grupo de mujeres lo había drogado en una ocasión, mezclando algo en su bebida. Su testimonio solo reforzó la idea de que esto no era un incidente aislado. Cuando llegó el turno de Bontey, su testimonio fue crudo y sincero. Contó que sentía un rencor profundo hacia Nali, no solo por lo que le había hecho, sino por la forma tan descarada y fría en que lo trató después. Recordó cómo, desde el principio, él había rechazado sus insinuaciones una y otra vez.
Pero ella no aceptaba un no por respuesta. Lo presionaba, lo manipulaba, lo amenazaba cada vez que intentaba alejarse. Y cuando intentó denunciar lo que estaba pasando, nadie lo tomó en serio. El 17 de febrero, después de su clase con el hijo de Nali, subió a su habitación con la intención de ponerle un alto definitivo a todo. Pero la rabia y la frustración lo consumieron. Y entonces, todo terminó en tragedia. Por su parte, la policía explicó su postura. Dijeron que no habían ignorado las quejas de Bontegi, pero que simplemente no había pruebas suficientes para respaldarlas. Era un caso complicado. Él había recibido dinero una semana antes y, al fin y al cabo, había ido voluntariamente al hotel. Desde su punto de vista, siempre pudo haber rechazado la oferta. Por esa razón, ningún oficial fue sancionado. Según ellos, solo siguieron el protocolo. El caso llegó a juicio y, el 23 de agosto de 2018, el Tribunal Superior Municipal de Surat Thani emitió su veredicto. Bontegi fue declarado culpable de homicidio en segundo grado, bajo circunstancias de defensa propia y justicia por mano propia. Su sentencia, 7 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir al menos 4 años. Mientras tanto, Bouaham, Sibone, Malika y Batsana fueron condenadas por abuso y conducta inapropiada. Cada una recibió una pena de 30 meses de prisión. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?